Hola, el día de hoy nos encontramos en una propiedad muy bonita. Nos encontramos nada más y nada menos que en un fraccionamiento en Amatlán. Es la cuna de Quetzalcóatl. En esta propiedad vamos a encontrar muchas sorpresas, comenzando por la cantera y la piedra que vamos a encontrar en toda la propiedad. Tenemos madera, herrajes antiguos. Además tenemos una sorpresa porque tenemos un jacuzzi tipo temazcal. Y por supuesto, toda la propiedad está en contacto con la naturaleza desde el principio. Así que los invito a conocer esta hermosa propiedad. Sin más, vayamos con el tour. Al principio, en la entrada de esta propiedad, tenemos un cuarto de servicio que está muy a la mano en la entrada, y justo antes de comenzar el recorrido no quería dejarlo pasar. Muy bien, comencemos con el recorrido de esta increíble propiedad. Tenemos una habitación independiente y vamos a conocerla. Esta habitación tiene muy buen espacio. Por supuesto que lo primero que vemos aquí es esta bonita pared de piedra y que cuenta con baño independiente. Este material de la madera es parota, lo vamos a encontrar en toda la propiedad. Hola, y vean qué bonito baño. Tenemos herrajes en aluminio, cristal templado y muy buena iluminación hacia el exterior de la propiedad. Y además, esta habitación tiene este ventanal con el acceso hacia el patio principal de la propiedad. Ahora, si les parece, justo crucemos por aquí para salir al jardín. Este jardín es muy bonito. Tiene vegetación, por supuesto, estos árboles. Díganme en los comentarios cómo se llaman. No soy gran experto, pero aquí quiero mostrarles que tenemos una bodega antes de subir por las escaleras que tenemos aquí. En esta propiedad hay un par de grandes terrazas. La primera está aquí en la entrada, justo arriba del área de servicio. ¿Y qué les parece si vamos una vez a conocerla? Y aquí, en la terraza, podemos ver la vista que tenemos hacia la entrada principal y hacia el jardín. Es una terraza muy bonita, muy disfrutable. Desde aquí tenemos muy buenas vistas y por supuesto que podemos equipar con múltiples muebles de jardín. Aquí nos damos cuenta de la perspectiva de la propiedad, como hay un pasillo que conoceremos en un momento más. Y ahora vayamos hacia la entrada principal. Antes de pasar a la entrada, quiero mostrarles un detalle muy bonito de la propiedad. Aquí tenemos esta bonita puerta de madera natural con un tratamiento de envejecimiento. Aquí se ve claro que es una puerta muy alta y es una entrada alternativa a la entrada principal que tenemos aquí. Aquí está la estancia principal. Es un monoambiente muy amplio. Se siente muy fresco aquí. En general vamos a encontrar grandes espacios en esta propiedad debido al diseño. Bueno, pues estando aquí, vamos a conocer la cocina y con esta toma
se pueden dar cuenta de lo grande que es. Tenemos barra de mármol. Esta es una barra muy bonita. Que tenemos espacios de sobra. Y continuamos con esta barra en el mismo material en toda la cocina, incluso aquí en la pared, como pueden ver, se nota perfectamente el material. Tenemos iluminación, tenemos por supuesto campana de extracción y tenemos una estufa. También tenemos la vista hacia el pasillo lateral de la propiedad. Por supuesto que la combinación de la iluminación natural y la iluminación artificial hacen sentirnos dentro de la propiedad muy bien, mucha tranquilidad, y la iluminación nos relaja mucho. Yo creí que la propiedad iba a ser algo oscura, a lo mejor aquí, debido a la construcción lateral con la piedra que vamos a encontrar en toda la propiedad, íbamos a tener espacios más pequeños y menos iluminados. Pero déjenme decirles que estaba muy equivocado. Esta parte de la propiedad tiene esta área, ahorita la vamos a conocer. Ahorita vamos a conocer esta parte que es muy bonita, porque de nuevo nos encontramos aquí con la puerta que les comentaba. Está muy bonita, es muy clásico utilizar hierro y madera, es muy clásico. Pero esto nos lleva a conocer justo aquí al lado este baño. Tiene un domo, está perfectamente iluminado. Hola, vean nada más. Madera, aluminio, luz natural. Este baño luce muy bien. Realmente, como siempre les digo, no se hace justicia. No siempre se hace justicia de verlo a través de un video que de verlo en persona. Muy bonito, realmente. No había visto un baño con estas características, pero muy bien pensada la iluminación. Ahora quiero que observen la dimensión que les decía de este monoambiente. Aquí podemos tener una estancia de relajación, incluso podemos meter tecnología, tal vez una pantalla, muebles, sillones, sillas, pero puede ser que no necesitemos tecnología aquí y solo tengamos aquí lo indispensable, porque la idea muy posiblemente de esta casa es desconectarnos del día a día, de la tecnología, del ruido de la ciudad, etc. Y aquí uno se siente muy tranquilo. Vean esto. Esta casa está en contacto con la naturaleza y aquí tenemos este jacuzzi, que esto nos recuerda mucho al Temazcal. Aquí cerquita se encuentra la fosa de Quetzalcóatl y me parece que esto es una especie de homenaje a dicho lugar. Nos recuerda al Temazcal clásico que utilizaban nuestros antepasados, que es una tradición prehispánica milenaria.